Le estamos dando la bienvenida a una de las candidatas a la presidencia por el Frente Amplio, Ivonne Pasada. Bienvenida, Ivonne. ¿Qué significa esta precandidatura tuya y cómo surge? Me gustaría que a los lectores de la red le contaras. Sí, cómo no. Bueno, antes que nada, gracias por este espacio, ¿no? Decirte de que en realidad surge por el movimiento, por las bases, eh, y también por algunos compañeros y compañeras que venían hace tiempo conversando de la necesidad de poner una candidatura con algunas características y la verdad que yo al principio no respondí porque estaba en plena discusión el consenso a través y para Marcos Carámbula y me parecía que ese podía ser un camino de encuentro y bueno, con las ganas de estar trabajando para el FAO uno se podía sumar en cualquier actividad. Pero sucedió lo de Marcos después y bueno, ahí me fui animando y las compañeras de la comisión de asesora de género de Maldonado les pareció que era oportuno, me consultan de poner una candidatura mujer, les digo que bueno, que sí, y ahí fue surgiendo a través del propio movimiento de otros comité que fundamentalmente son del interior, porque esta candidatura surge en Maldonado, porque esta comisión de género es de Maldonado, después lo aprueba la departamental como una propuesta de habilitación. Y bueno, creo que eso tiene un valor agregado importante y para mí un compromiso mayor, ¿no? Ujú. Ivonne, vos representás como de alguna manera dos deudas o dos descontentos que tiene la base del Frente Amplio. Uno es con el tema de la representación de las mujeres y la otra es la debilidad de la coalición de izquierda en el interior del país. Se Es puede decir así. que es como que tu candidatura es como una síntesis de esos dos problemas. Sí, yo creo que sí, y aparte he apuntado durante este último tiempo a colocar la mirada fundamentalmente sobre el interior y tratar de construir ya no consensos, porque a veces el esforzar el consenso se pierde de vista que hay otras miradas que se pueden incorporar si no se impone el consenso. Se puede buscar, pero también se pueden buscar otras salidas y en realidad el tema de la síntesis de lo que puede representar esta candidatura, sí, probablemente vaya por allí, porque ese descontento que realmente hay, el no estar en la participación, en la toma de las decisiones, el alejamiento y ese corte que hay entre las decisiones que se puedan tomar en Montevideo y el tiempo que demora en llegar esas decisiones en el interior, y eso afecta indudablemente el funcionamiento de un sistema, en este caso de un partido político, ¿no? Ujú. Em, ¿Qué desafíos te planteás en caso de, bueno, en caso de ser elegida? ¿Qué desafíos te planteás en caso de llegar efectivamente a la presidencia del Frente Amplio? ¿Cómo te imaginás esa presidencia? Esa presidencia me la imagino fundamentalmente con un trabajo en equipo y un trabajo en forma horizontal. No me imagino un presidente o una presidenta que pueda solucionar y buscar las salidas de las cuales estamos hablando en soledad y con un equipo que no se sienta representado justamente la fuerza política, porque bien sabemos que nadie que se sienta atendido o mirado o tomado en cuenta se aleja, ¿no? Porque a cualquiera de nosotros nos gusta estar y participar y tomar decisiones. Y ese tiene que ser un equipo con esas características, con una mirada integral,
con mujeres, con jóvenes, con base, con sectores, y tratando fundamentalmente de descentralizar nuestra fuerza política. No podemos seguir tomando decisiones desde Montevideo y que el resto del país las acepte sin opinar, o cuando opina quizás es tarde y se nos generan algunos inconvenientes. Uh-huh. ¿Tiene que ser un objetivo de la fuerza política prepararse para recuperar el gobierno hacia 2025? Tiene que ser una estrategia, y en esa estrategia yo estoy segura que va a surgir del fin de semana de este Congreso, donde tenemos que pararnos cómo avanza nuestro proyecto hacia el 2025, pero a más también. No podemos seguir haciendo propuestas nada más que por el periodo de un gobierno. El proyecto del Frente Amplio tiene que ser abarcativo, tiene que tener la autocrítica no cada 5 o 6 años. Nosotros tenemos que hacer propuestas, medirlas, si se quiere, cada 6 meses, ver dónde están errores para corregirlos, no corregirlos 5 o 6 años después, cuando ya tenemos el problema encima y los resultados de no haber corregido esos errores. Y eso significa tener una fuerza política dinámica, activa, confrontativa en el plano de las ideas, unida, pero no unida en la palabra. La unión va más allá de esas características. Yo, y con esto lo resumo, es volver a las bases históricas de nuestro frente. Uh-huh. ¿Cómo se va a procesar una autocrítica de por qué se perdieron las elecciones, de por qué se quebró un ciclo de 15 años? Sí, ya está procesada, es parte de una de las comisiones importantes de nuestro Congreso. Hay una síntesis de la cual su finalización y elaboración será este próximo fin de semana. Y hay elementos, algunos los estamos hablando en este momento, ¿no? Nosotros tuvimos una preparación exitosa para el primer gobierno del Frente Amplio, nos preparamos para gobernar, nos preparamos sabiendo que teníamos el partido, el gobierno y las organizaciones sociales. Creamos un puente y un relacionamiento entre esos tres estamentos, pero después eso se ha ido deshilachando. El gobierno se llevó gran parte del partido político, del Frente Amplio para el gobierno. El partido queda semidesnudo frente a la función que tiene que estar cumpliendo, y creo que eso afectó en la respuesta, porque el gobierno tiene que gobernar, pero el partido político tiene que estar permanentemente o en la calle o en el seguimiento de su propio gobierno, haciendo las propuestas y haciendo la crítica del funcionamiento de sus organismos. Una mesa política que discuta sobre los temas, que discuta sobre ideología, que discuta de las propuestas y que evalúe, que eso es fundamental. Y también, de alguna manera, la más importante, es el no alejarse de la gente. El no alejarse de la gente, en algunos casos, quiere decir menos soberbia en las propuestas, más mirar las necesidades de nuestra gente y poner mucha oreja. Y yo creo que eso que tendría que funcionar aceitadamente, no funcionó aceitadamente, y bueno, fuimos teniendo las consecuencias reales. Pero resalto una cosa: la gente, las bases, el movimiento, la sociedad, hoy está dando señales que si el Frente Amplio no las mira, podemos cometer errores. El balotaje sacó a la calle a aquellos que quizás en octubre no votaron al Frente Amplio, pero vieron que estaba en peligro un proyecto y salieron a buscar esos votos que eran necesarios. No nos alcanzó, pero fue una quijoteada que se hizo en menos de un mes. Eso hay que mirarlo. Las 800.000 firmas sobrepasó la gente a lo que es la propia organización, la propia estructura. Sobrepasó a las organizaciones sociales, al Frente Amplio, salió a la calle a buscar esas firmas sin tener una organización atrás. Eso hay que ponerlo sobre la mesa, y es
una respuesta que está dando la gente que no pasa solamente sobre las estructuras puras y duras de una organización o de un partido. O sea, miremos lo que nos ha pasado para aprovecharlo y crecer como proyecto. Ujú. ¿Cuánta confianza te tenés para, en caso de ganar, conseguir los apoyos de los sectores? Porque tu candidatura no surge de los sectores, pero si ganás después, para poder gobernar tu propia fuerza política, vas a necesitar de esos sectores. Y eso a veces me parece eh, que, que no es sencillo. No es sencillo, me parece, no sé, tú dirás. No, no, claro que no es sencillo, pero a ver, no soy ni politóloga ni socióloga, pero hay una lectura también. Si bien los sectores mayoritariamente eh, proponen una candidatura que es la de Fernando, cuando se vota, porque se podía votar hasta 3 candidatos, cuando se vota para la segunda candidatura, ahí hay un apoyo de casi todos los sectores a la candidatura nuestra. ¿Mm? Excepción de algunos que mantuvieron que querían aprobar y votar un solo candidato. Y también lo hubo aparte de las bases, de las coordinadores y de las departamentales de Montevideo. Bueno, yo eso lo estoy leyendo, porque no es porque sí. Creo que hay alguna mirada de, no sé si la palabra es reconocimiento, pero sí a un trabajo que uno ha venido desarrollando con una forma de demostrar a veces que nosotros podemos hacer política desde otro lugar. Se puede hacer política desde y con la gente. Quizás no tenga los mismos resultados mediatos que pueda tener un apoyo, en este caso, de tantos sectores, pero a la larga va generando un estado de situación adentro de la fuerza política que se puede hacer política desde otro lugar. Ujú. Yo estuve 3, 4 años como vicepresidenta del Frente Amplio y estuve en la parte más dura, que es la estructura, y aprendí. Y para aprender me senté a tomar mate y a conversar con mis compañeras y compañeros de todo el país, porque no venís con una varita mágica en la calle Colonia, te sentás y decís, se hace esto, se hace aquello, porque no funciona, y menos en nuestra fuerza política. Ujú. Ivonne, ¿qué evaluación estás haciendo del actual gobierno encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou y en coalición con otros partidos? ¿Cómo ves el gobierno? Mira, ayer esto que tiene ahora el tema de las redes nos permite estar viendo lo que sucede en el país. Hay una comunicación mucho más fluida. Hay un movimiento social prácticamente todos los días, ¿no? Hay una expresión de la gente que no se condice con los resultados de encuestas que le dan al presidente. Ayer vimos una magnífica movilización en Pasos de los Toros, que fue realmente importantísima, de trabajadores de la construcción. Por otro lado, vimos movilización de los estudiantes preparándose porque viene una nueva reforma educativa muy parecida a la que quisieron imponer en los años 90, donde la palabra pública ha desaparecido en la ley de la luz. Esas cosas van a dar resultados, movilizaciones muy fuertes, y la fuerza política las tiene que tener muy propositivas. Es un gobierno que tiene una actitud displicente hacia la gente, una actitud de que me llevo todo puesto, ¿no? Le falta ese diálogo que dice que tener, pero él elige con quién dialoga, no dialoga con la representación de la sociedad, no dialoga con la fuerza política más importante de este país, que es el Frente Amplio. Y cuando lo quiso hacer, eligió con quién quería hablar del Frente Amplio. Entonces me parece que estamos frente a un gobierno
que por ahora le está dando estos resultados, como son los resultados en el mundo, una pandemia que tuvo un tratamiento importante y lo coloca el presidente pegado a la pandemia, y por otro lado, lo que no vemos es lo que está detrás del presidente, que es esta situación de la cual te hago referencia, ¿no? Y nosotros, cuando estemos nuevamente en el gobierno, en el 2025, vamos a tener que desmontar un proyecto que se instaló en menos de 5 años y que desarticuló muchísimos de los avances que realizó con aciertos nuestra fuerza política. O sea, rearmar nuevamente el proyecto y rearmar todo aquello que fueron eliminando. Por eso lo importante es lograr derogar esos 135 artículos de la LUC, porque ahí está el corazón del proyecto de este gobierno totalmente neoliberal, ¿no? ¿Qué cosas decís vos que se han desmontado? En el mundo del trabajo no tengo la menor duda, y hay una campana y artículos también que rompen el equilibrio que tiene que haber en el mundo del trabajo entre trabajadores y los empresarios. Hoy el interés primero no es que el trabajador y la trabajadora estén en mejores condiciones, que su salario, resguardar la negociación colectiva. Vemos por todos lados que hay una clara intención de romper la negociación colectiva y rebajar los salarios, porque supuestamente no hay trabajo. ¿Por qué digo supuestamente? Porque en el mundo lo que está cambiando es el trabajo. O sea, hay una idea de que nos podemos sentir parte de esa transformación. Por ejemplo, los emprendimientos. Alguien que está arriba de una moto y reparte comida o los elementos que sea, ¿es dueño de ese trabajo? No, no tiene organización, no tiene una representación. Se diluye la figura tradicional del trabajo. ¿Mm? Y a eso se está apostando este gobierno y a eso apuesta la ley. El otro problema, que para mí es gravísimo por donde provengo, es que hablen del Sistema Nacional de Educación. De educación quiere decir que ahí entra lo público y lo privado. Al haber sacado la palabra pública, que eso ya lo querían en los años 90, y yo creo que te acordás bien todo lo que pasó con esa transformación de la privatización de la educación, hoy lo tenemos en la puerta. Y hoy lo tenemos en avances de intención de privatizar fundamentalmente el área universitaria. ¿Mm? Y lo vemos inclusive en acuerdos que tenía nuestro gobierno del Frente Amplio, tecnicaturas, acuerdos con universidades de la frontera. Hoy todo eso desapareció. La que mayor va a sufrir es la formación profesional, que fue la que más transformó los gobiernos del Frente Amplio en 15 años. Volviendo a la elección y ya sobre el final, ¿cómo es tu relación con Fernando Pereira y con Gonzalo Civil, los otros dos precandidatos? Bueno, con Fernando nos conocemos desde el movimiento sindical. Casualmente, cuando yo dejo el movimiento sindical en el 2004 para pasar al Parlamento, Fernando ya estaba en una militancia fuerte a través de AFUPRIN y de la FUM, e ingresa a los espacios que nos fuimos de la vida política. Juan Castillo, estaba yo también, Julio García, todo aquel paquete de los coordinadores que estuvimos hasta el 2005, estuvimos trabajando juntos. O sea, mi relación es muy buena y es de conocimiento y aparte de manejo del diálogo y de cómo relacionarnos también en política. Y con Gonzalo también, Gonzalo, un conocimiento a nivel del Parlamento, tiene una mirada que incorpora realmente joven. Yo creo que es tres candidaturas que cierran varias miradas donde se puede optar. Gonzalo tiene 36 años, Fernando que viene del movimiento sindical, yo que vengo de las dos cosas, o sea, es un abanico interesante para poder trabajar y para poder coordinar después, con un equipo que muchos se sientan
representados. Y logramos tener una mujer. Ivonne, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, como siempre.